Hola, mi nombre es Iliana, soy venezolana, como puedes ver por el acento, y hoy quiero hablar sobre mi conversión, quiero dar mi testimonio porque así nuestro Señor Jesucristo nos exhortó a que nosotros digamos cómo fue esa conversión, todo lo que Él hizo en nuestra vida. Y de verdad este es un video que yo siempre quise hacer, de hecho lo he grabado un par de veces, pero sentí que no funcionó. Entonces acá estoy. Am, Voy a tratar de hacerlo lo más corto que pueda porque hay muchas cosas que me ocurrieron y no va a dar tiempo. Quiero hacerlo corto, rápido y conciso sobre todo eso, pero muy real, muy real. No, esto no lo planifiqué, no hubo ensayos, no, o sea, desde mis vísceras, desde mi amor, desde mi centro, desde mi fuero interno. Aquí lo pongo, lo expongo. Eh, Mi familia es católica, era católica no practicante. Yo me crié en una casa católica no practicante. Mi abuela me enseñó las mejores cosas del mundo: a leer, escribir y a orar. Ella me enseñó a orar, ella me enseñó todo sobre la fe católica. Eh, y bueno, volver a este punto trae psicológicamente, emocionalmente, como este calorcito en el corazón de regreso a un hogar, ¿no? A una primera estancia. Y luego está mi mamá, mi papá. Mi mamá era católica, ahora creo que es gnóstica, no estoy segura, y ella yo creo que tampoco. Y mi papá, él es masón, pero él empezó siendo católico y era también un católico no practicante en el momento de mi nacimiento y mi crianza. Mi niñez, yo era una niña muy retraída, muy tímida, eh, muy tranquila, muy callada. No me gustaba meterme en problemas, no trataba de hacer el menos ruido posible. Eh, era, Soy extremadamente introvertida. Eh, claro, ya con la adultez y con el amor del Señor, la introversión muta a una introversión más asertiva, vamos a decirlo así. Pero sí, yo era extremadamente introvertida de niña y era una niña también muy acomplejada. Tenía demasiados complejos porque creo que un signo de todos los introvertidos es esa hipersensibilidad de, ¿sabes? Del cuerpo, del alma, de todo. Y bueno, sí, yo no era la excepción. Entonces, eh, tenía mis amiguitos en la casa de mi abuela y mis no amiguitos y mis amiguitos en mi casa donde yo vivía. Pero era como el día y la noche. En casa de mi abuela, mis amiguitos, era como que todo era espectacular, mágico, y yo jugaba mucho y me sentía súper conectada con todo el mundo. Y cuando regresaba a casa era como una pesadilla porque era muy... primero era una pesadilla porque estaba el colegio, y segundo era una pesadilla porque era muy rechazada por esos niños. Entonces vivía en esa dualidad, ¿no? Bueno, total es que lo que marcó más fue la parte en donde yo era rechazada. Eso es algo como característico del humano, que lo que nos marca más es lo más negativo. Y bueno, yo sentía como que me definía más el rechazo de los demás que la aprobación que yo sentía con mis otros compañeritos. Y eso me hacía colocarme en esta posición donde yo me escondía más en mi propia piel, en mi propio mundo. Creaba un mundo
interno que solo compartía con mi hermanita, porque tengo una hermana, y con nadie más, básicamente, cuando estaba eh, en esos estados. Luego llegó la adolescencia y ahí explotó todo, o sea, todo empezó mal. Um, eh, como todo adolescente, lidié, bueno, como muchos adolescentes, lidié con la ansiedad, con depresión. Eh, Tenía un cuadro de ansiedad generalizado bastante grave y una depresión muy fuerte desde los 15 años. Yo siempre fui una niña muy triste, pero a los 15 es como que eso se elevó, se multiplicó. Y mi necesidad de ser aceptada, de ser valorada, de tener un hogar, o sea, siempre me sentí como fuera de sitio, siempre me sentí que no encajaba, siempre me sentí que no estaba en el lugar correcto, o sea, que faltaba algo, siempre. Y um, cuando empecé la adolescencia, empecé a pensar de forma muy inconsciente como que, ok, esto que me falta, porque hasta yo escribía sobre esto que me faltaba, esto que me falta puede ser amigos, salidas, novios, ¿sabes? Todo este panorama. Y me empecé a refugiar en gente, me empecé a refugiar en salidas, me empecé a refugiar en todo este mundo también para evadir mi depresión y mi ansiedad, que fue medicada porque fue muy grave. Y pasaba que había momentos en donde yo sentía esa necesidad de un hogar, esa necesidad de volver a casa, no sé, así yo lo explicaba, así yo lo escribía. Yo recuerdo tener que si 15 años y escribir y orarle y pedirle a Dios que yo quería un ángel que me acompañara, que estuviera conmigo. Me sentía muy sola todo el tiempo. Y eso fue desde niño, pero como dije anteriormente, escaló en la etapa de la adolescencia. Y bueno, me refugié en personas, más que todo me refugiaba en personas. Nunca, o sea, nunca tuve vicios como tal. Creo nunca tuve vicios de beber, quedarme guindada con el cigarro por años, no pasó. Drogarme, no. Yo tenía mucho miedo a hacer todas estas cosas porque sabía que si me quedaba prendida en una de ellas por mucho tiempo me iba a perder para siempre. Eso era algo que me daba miedo. Entonces yo, en esa etapa siempre hay gente malintencionada que vienen a ofrecerte bellezas del mundo, ¿no? Yo las negaba porque yo decía, si esto lo agarro va a ser mi fin y tengo miedo, no quiero, no. Así que nunca tuve un vicio como esos, pero tuve un vicio peor, que considero que es un vicio que no se habla mucho porque no se considera como un vicio, y es el vicio al drama. Es el vicio al el conflicto, ¿sí? Entonces me rodeaba con personas que me lo pudieran generar. Todo esto de un nivel inconsciente, yo no sabía lo que estaba haciendo. Y así empecé a juntarme con gente que me generaba y me daba todo este manjar dramático. Y el drama es un vicio extraño porque el drama lo que juega es con el ego, ¿sabes? Como que el drama hace que tú sientas una falsa sensación de que te están prestando atención, de que eres importante, de que vales algo porque otra persona está enfocada en ti. No importa de qué manera esté enfocada, en este
en este panorama está enfocado de una manera súper negativa, pero no te importa. Lo que te importa es llenar ese vacío con el drama, o sea, con todo ese suplemento que te están enviando, y así tener como una pertenencia, un sentido de pertenencia bastante podrido, pero al fin es uno. Y como comprenderán, esto a medida del tiempo no se sostiene, no se va a sostener nunca, es insostenible. Y me metí en muchas situaciones en donde psicológicamente vivía abuso tras abuso, tras abuso, tras abuso, tras abuso. O sea, entraba en una relación podrida de amistades, de noviazgo, como sea, con personas no correctas, y salía de allí con un pedazo de mí allá y me iba desgastando. Y como la depresión y la ansiedad no es algo, o sea, la medicina, yo soy pro medicina, yo pro fármaco, se debe medicar a una persona, pero se debe hacer un seguimiento, debe haber terapia, debe haber un follow-up. Esto no ocurrió conmigo, entonces estaba como mal curada. Y eso lo que hizo fue que toda la situación fue como el querosén al fuego, ¿sabes? Y todo peor, mal, grave, chimbo. Anyways, total es que psicológicamente yo estaba bastante desgastada, estaba mal, y a los 24 años de edad me diagnostican con una polineuropatía, lo cual los doctores nunca supieron quién me la provocó, porque como dije anteriormente no tengo ningún tipo de vicios, no soy viciosa, mi único vicio era ese. No, o sea, no había sido una enfermedad previa, no había sido nada genético, entonces era como nadie sabe. Y cuando me enfermo de polineuropatía periférica, estaba saliendo con este hombre a mis 24 años, y él, a ver que yo estaba enfermándome, me dejó. Y a mí nunca me habían dejado. Porque yo siempre tuve lo que es apego evitativo. Entonces yo, cuando notaban de que ellos se estaban apegando mucho, se estaban enamorando, o cuando pasaba algo que no me gustaba, yo huía. Y es horrible, o sea, la persona piensa que las personas que sufren eso, apego evitativo, es que son malos o que no, o sea, es un infierno. Anyways, total es que pasa eso, él se va, un día me dice no está funcionando, y ya íbamos para 2 años de noviazgo, o sea, todo era demasiado serio y toda la cosa, and I was like, ok, eso nunca pasó. De lo que, o sea, sentía como que de lo que me estaba protegiendo, todo esto a un nivel inconsciente, claro, ahorita ya yo lo puedo ubicar, lo puedo señalar, lo puedo exteriorizar, pero sentía como que ya todo esto de lo que yo me estaba protegiendo, vino este hombre. Ah, y lo logró, o sea, me hizo lo que yo no quería que me hicieran. Pero por más extraño que fuese, yo, obviamente, como las personas con apego evitativo, es rápido que tú no sanes, porque tú no sanas, pero es rápido que tú te muevas, ¿sabes? Con este hombre me moví bien rápido, o sea, ocurrió eso, a una semana
Yo lloré como por una semana, a la semana me sequé las lágrimas y dije, ok, la vida sigue, y seguí. Lo que me afectó también era porque estaba pasando por esta enfermedad y sentía como que, ok, no valgo porque estoy enferma, ¿sí? Es un mensaje que uno, que lo agarré en mi cabeza, que no valgo porque estoy enferma. Ya no le sirvo. Es el mensaje que mi inconsciente agarró y uno va actuando en función de lo que va creyendo, ¿no? Consciente o inconscientemente. Así que yo a la semana superé esa ruptura, pero no lo que significó. O sea, es decir, no lo extraño ni lo extrañé más. O sea, en una semana fue que mi duelo, una semana, literal. O sea, me tomó una semana para olvidar un año. O sea, para que no me importa ese tipo. No lo extrañaba, no nada. O sea, cero. Y seguí con mi vida, pero ahora iba como más predispuesta, con más capas, con más extra protección, para que no volviera a pasar ese suceso. Ya en este punto yo estaba hiper mega vulnerable. Tenía la polineuropatía periférica, tenía depresión, tenía ansiedad, mucha ansiedad. Estaba en una carrera que odiaba. Me sentía más sola que la una, muy sola. Y como mi padre es masón, él tenía una biblioteca llena de libros ocultistas. Y vamos, entré allí y le agarré un librito que se llamaba Elisha Upanishad. Ese fue el primer libro ocultista que yo empecé a leer. Ocultista no es un libro de la religión hindú, de los Upanishads, que son los Upanishads, pero no es ocultista, pero el ocultismo usa sus principios. Sí, es como que es una... Sí, usa la base, lo que es, el significado. Leí el libro, hubo alguna palabra que me fascinó y fue la palabra autorrealización. Ahora, ¿por qué me gustó esa palabra? Me gustó esa palabra porque por fin yo tenía el poder, ¿sí? Por fin yo era la que podía armar, yo me podía realizar a mí misma. No era como que yo no estaba esperando por el ángel que le pedía a Dios. Yo no estaba esperando por el otro. Ya yo tenía el poder de realizarme, ¿sí? Esto es embriagador para una persona con muchas carencias. Por eso es que en la nueva era, en las sectas ocultistas y todas estas escuelas espirituales están a tope con personas que son introvertidas, depresivas, personas que están carentes, que necesitan algo, están buscando de algo, personas enfermas físicamente, mentalmente. Y es embriagador esta información de que mira, tú puedes auto realizarte, no necesitas nada. Ya, o sea, sabes, el mundo ese que te fastidia, que te molesta, no lo necesitas. No necesitas y ni siquiera piensas en Dios, en el Dios católico. Ya para ese punto yo no tenía a Dios católico, se había difuminado porque yo tenía otros ídolos, que eran la fiesta, los amigos, el drama, el noviecito. Entonces pasa que yo no tenía a Dios, no, o sea, tenía nada más al yo, a mí.
Y ese libro fue para mí al principio porque es un libro muy, muy, muy oscuro en el sentido de para leerlo cuesta, porque es pura filosofía, ¿no? Filosofía hindú. Era muy difícil para mí leerlo. Pero esa sola palabra fue para mí el principio de, o sea, la entrada al infierno. Fue para mí la llave en donde abrí la puerta. Autorrealización. Anyways, seguí indagando, seguí buscando, seguí viendo más libros porque eso despertó esta curiosidad de que ya existe este otro mundo, el mundo del conocimiento. Y aquí empecé yo, que era una chica plana, sencilla, que lo que buscaba era have fun, era divertirse y pasarla bien y entrar en dramas tras dramas, tras dramas, tras dramas. Una que yo no leía, pero de repente esto fue como un incentivo bastante grande que yo empezara a leer y a consumir contenido espiritual a diestra y siniestra. Y empecé a leer y a leer y a leer y a leer y a leer. Y empecé con lecturas sobre filosofía, lo más básico, y me leí 2 libros de filosofía de este color. Y empecé a reflexionar, a ser mayéutica, ¿sabes? A buscar más y más y más. Y ya con este conocimiento ya pude leer con más facilidad este libro tan asombroso como lo era el Isha Upanishad. Y así lo hice. Y este libro me dio más información, eh, que es un sincretismo del ocultismo con estas espiritualidades hindúes que horrible. En ese momento yo no sabía nada de esto porque obviamente todo es maravilloso, todo es feliz, ¿no? Luego te lo explican de una manera en donde tú puedes ser feliz, tú eres el principio y el fin de tu felicidad y del mundo que estás viendo. Y si tú haces ABC, puedes cambiar y moldear todo esto para que encaje en lo que tú quieres. Y luego una vez estaba en Facebook y me topé con Louise Hay. Una amiga publicó un video de ella y me topé con ella y ahí el acabose. O sea, empecé a consumir todo contenido de Louise Hay. Y ahí empecé con el snowball effect entré en la nueva era, en este movimiento que ahorita existe, que fue bastante famoso en los años anteriores, porque ahorita está como que decayendo un poco, pero todavía está allí. Y la nueva era es como un buffet espiritual. Lo tengo que llamar la nueva era porque sí tiene un nombre, aunque sean muchas escuelas, porque es un buffet espiritual. Está la astrología, está el tarot, está las constelaciones, el reiki, las manifestaciones, el heal yourself, hay muchas cosas, los péndulos, la llama violeta, o sea, son muchas escuelas y todas están interconectadas, y lo que ocurre es que una persona cuando está en este bucle, cuando entra en una de esas escuelas, les da hambre, les da sed, porque dice, wow, esto es genial, esto es... Entonces prueba de esa escuela, de ese plato, le gusta, pero quiere saber más, porque quiere seguir teniendo más poder, más control y pasa a la otra escuelita que puede ser, bueno, vamos a hacer necromancia, vamos a hacer constelaciones, vamos a reiki o complementamos uno con otro también. En mi caso, como yo venía padeciendo una enfermedad, a mí la escuela que más me marcó de la nueva era, de ese buffet,
fue la bioneuroemoción, que se inventan unos nombres, pero bueno, se lo inventan para que suene increíble. Pero básicamente es que tus pensamientos, tus sentimientos generan todas las condiciones físicas para que tu enfermedad crezca, nazca y crezca. Así que yo estaba encantada con este concepto, porque quiere decir que si yo hago unos par de cambios en mi vida, estoy sana, ¿no? Porque soy el alfa y el omega, ¿no? Soy... eso es, como digo, repito y lo vuelvo a repetir, es embriagador para una persona con baja percepción de sí misma, con una persona que no sabe quién es, que no tiene una identidad, una persona que tiene un vacío existencial, una persona que, que se siente vulnerable al mundo porque es hipersensible. Y como es hipersensible, todo le toca, todo la aturde y quiere manejar, quiere tener el control para que esto no ocurra, porque duele, pega, afecta. Entonces cuando vienen estas ideas, oye, se te alumbran los ojos, dicen qué felicidad, por fin. Yo puedo hacer que todo esto cambie, que ya yo me sane, que ya yo no tenga más depresión, que deje la ansiedad, que Pedro me haga caso, que María me escuche, que mis papás por fin me vean, que me den el trabajo. Y esto es lo peligroso de todo el problema, que no solo las personas vulnerables se ven atraídas hacia este tipo de neoespiritualidades, que siempre han estado, pero le digo neoespiritualidades porque ha habido una mezcolanza, un sincretismo con otras cosas que han hecho un bululú, que es que los narcisistas, los psicópatas, los individuos que están dentro de una tríada oscura vean esto como el jackpot y funden sus escuelitas de yoga y lo conviertan en sectas, o no sé, manipulen a la chica que les gusta. Que les gusta, no, que quieren manipular. Y bueno, tienen todas las herramientas allí. Es muy fácil. Y bueno, pasa esto, entro yo en este espiral de destrucción que en los primeros año y medio, todo era mágico. O sea, yo me identificaba mucho con el poder de la hora de Eckhart Tolle, porque él hablaba de aquí y ahora, y yo lo estaba experimentando. Yo en ese momento meditaba mucho y me sentía súper genial, y todo era casi como un cuento de hadas. Todo se sentía muy nítido, los sonidos, el olor, la parte sensorial. Había una meditación que recuerdo que hice, que yo sentía que me fundía con todo. Esto tiene una explicación espiritual y no es nada bonito, disclaimer. Y viví 1 año y medio entre nubes. Es una sensación, claro, es buena, pero nunca mejor que la que da Dios. O sea, esa ni al dedo meñique. Pero para como yo estaba, tener esta pizquita de paz era muy significativo para mí. O sea, representaba demasiado para mí. Así que yo iba buscando más y más y más y más. En ese momento solo meditaba, solo hacía afirmaciones, pero me seguía alimentando más y más y buscando más. Y luego del año y medio esto empezó a mermar y ya no sentía lo mismo. Y es que la nueva era es como el novio psicópata, idéntico.
te da un momento de felicidad como el love bombing al principio de la relación, en donde te llena de amor, te llena de regalos, te llena de detalles, tú te sientes flotando, pero después te lo quita. Y las personas que están en este movimiento, sea en la escuela que esté, sea numerología o whatever, experimenta lo mismo. Experimenta una felicidad, una paz, un momento de bliss que yo le pongo hasta 3 años tops. Después de allá, no. Después, como es como una relación psicopática, la persona dice, yo quiero volver a este estado primero, yo quiero volver a sentir esta paz. Y entonces, como no la sientes, lo que hace es saltar de escuela en escuela. O sea, entonces vas y dices, bueno, estudiamos el enneagrama porque quizás por ahí puedo descubrir más cosas de mí misma para sanar esta ansiedad que me está creciendo. El mindfulness, que empeora todo. Porque te voy a decir algo, ¿sabes quién sí practican el mindfulness every single day, todos los días? Los psicópatas. Y una persona con cuadro de ansiedad que haga mindfulness va a ir a peor. Eventualmente va a ir a peor. No existe ni una sola persona que haya alcanzado el nirvana, ni una sola persona que haya acabado este ciclo de locura. No existe. No Buda, no nadie, no existe. ¿Sí? No pueden completarlo, no pueden llegar. Esto es solamente, el cuento de Buda y todo esto, es solamente para que sigas así como esta imagen del burro que persigue a a una zanahoria que él tiene amarrado en un palito así. Igual, o sea, para que sigas perpetuándote y yendo a peor en este vórtice de destrucción. Así que si tú estás en ese mundo, yo estuve allí por 11 años. Solo tuve 1 año y medio de esta felicidad espiritual. Después todo fue a peor. La ansiedad empeoró, la depresión empeoró. En ese momento conocí a un hombre que ahora sé que es si no es un sociópata, es un psicópata, pero en el momento no lo vi, no lo identifiqué, no tenía las herramientas. Sí que después sospeché, pero en el momento no tenía las herramientas como para decir y apuntar. Y fue horrible. Como había dicho antes, yo tenía, porque ya estoy casada, tenía esto de que apego evitativo, ¿no? De que I'm running. Y lo hice con él porque vi unas banderas rojas que no me gustaron. Me fui. Pero me fui y luego él hizo una cosa ahí tipo Ted Bundy. Y bueno, todo terminó mal. Era muy loco. No quiero dar detalles de eso, pero no se lo deseo a nadie. Quizás haga un video luego de eso, porque sí me gustaría ayudar a las mujeres a que detecten a un hombre así y no pierdan el tiempo de una. Lo que me ocurrió fue que en comparación con otros hombres, yo estaba obsesionada con este individuo y no era algo bonito. No era algo bonito. Yo no sentía alegría, yo no sentía sosiego como cuando siento con mi esposo. Algo externo, o quizá de él, estaba actuando en mí. Y
empecé a volverme obsesiva, o sea, tenía muchos pensamientos obsesivos con este hombre y ya yo no estaba con él. Duramos muy poco, la relación duró nada. Y bueno, la relación o eso, no sé. Y, y se creó esta obsesión de pensamiento, pero no era como que yo me aparecía en su casa o lo llamaba o lo stalkeaba y estaba atrás de él, lo buscaba, no. No, porque yo tenía latente este apego evitativo y yo sabía que podía salir lastimada de eso, así que no. Pero los pensamientos seguían allí, había mucha rumiación, o sea, había muchos pensamientos sobre él, sobre él, sobre él, sobre él. Era una cosa que no me dejaba vivir en paz. Eso ligado con, con la ansiedad y la depresión, una bomba de tiempo, me sentía peor. Y luego de todo eso, luego que pasa todo eso, bueno, no pasa, o sea, yo sigo años con eso, ¿no? Ah, luego conozco a mi esposo, el que es mi esposo ahora. Eh, Vivo con él, empiezo a vivir con él, pero el vacío sigue, la ansiedad sigue. Y la ansiedad y el vacío era increíble y me sentía mal, porque yo decía, no puedo sentirme vacía, porque tengo un hombre maravilloso aquí durmiendo a mi lado conmigo. Y yo decía, ¿será que no lo amo? Porque no me siento acompañada por él, ni por nadie. No me sentí acompañada ni por mi mamá, ni por mi papá, ni por mis amigos, por nadie, por nadie. Bueno, por mis amigos menos, porque todos están en el exterior. Pero anyways, no sentía yo compañía, no había compañía de nadie. Así que seguí saltando de escuela en escuela para ver si recobraba. Ese primer año no lo logré. Llegué hasta las meditaciones trascendentales y budistas, perdón, meditaciones budistas. Estaba tomando un curso y no me ayudaba, me ponían peor, para ser honesta. Cuando yo estaba haciendo todo esto de las escuelas, antes de conocer a mi marido, quiero contar un evento. Yo conocí lo que, importante porque esto fue el detonante, yo conocí lo que se llamaban sueños lúcidos. Siempre lo tuve de niña, pero yo nunca le prestaba atención porque yo pensaba que todo el mundo podía hacer eso, así que no biggie. Luego leí en una página de internet que tú te lo podías provocar si ya tú los tenías. Y yo, sounds good, me puede ayudar. No, no lo hagan. Y empecé a hacerlo, empecé a provocarlos. Unos eran buenos, pero la mayoría cuando yo los provocaban eran horribles. Este sueño lúcido que voy a contar ahora es el de ruptura, el que Dios el Señor usó. Es un sueño lúcido que yo no creo que haya sido un sueño lúcido, yo creo que fue un desdoblamiento, porque estaba yo en mi cama. Yo digo, estoy soñando, mi sí estaba soñando, pero estaba en mi cuarto y era como la versión upside down de mi cuarto. Me paro, intento prender la luz, pero el dedo traspasa el interruptor. Intento prender el televisor, el dedo traspasa el televisor, no lo puedo prender. Y yo, ok, esto no es gracioso, me empiezo a sentir mal, yo ya no quiero esto porque se siente mal, no quiero estar aquí, empezó a dar miedo. No tenía manera de controlarlo y esto me parecía extraño porque en los sueños lúcidos yo puedo controlar todo, sin embargo aquí no. Así que salí del cuarto y empecé a entrar como en otra dimensión y empecé a ver cosas horribles. Pero bueno, yendo un poquito más adelante, en uno de estos cuartos donde yo empecé a ver cosas horribles, vi una
una camilla en donde yo estaba en la camilla y estaba este enfermero, un hombre rubio, muy hermoso, pero con los ojos más malignos del mundo, o sea, una mirada tan maligna, tan malévola. Era una cosa que yo podía sentir la maldad de él. Y él tomó la camilla y yo lo miro y yo le digo, ok, ya me quiero despertar, le digo. Y él me queda viendo con sus ojos diabólicos, horribles, una mirada espeluznante que te crispa el pelo. Y me dice, ¿te quieres despertar? Despiértate. Y empezó a moverme la camilla con mucha fuerza y mientras la movía se reía y me decía, despiértate pues, despiértate, 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 burlándose de mí, como que queriéndome decir, no es un sueño y no te puedes despertar. Y no me podía despertar. Por más que él movía la camilla, por más que yo quería, mi voluntad no estaba allí, en ese lugar. Hice maroma, hice ejercicio, me despertó toda bañada en sudor, pero con ese pensamiento. Luego que pasa esto, yo no le di mucha importancia porque mucha gente decía que si tú sientes miedo, entonces generas sueños con miedo, pero no. Porque los sueños lúcidos tú los controlas. Los controlas. Y allí yo tenía cero control. Cero. Así que esa versión no. Traté de calmarme, traté de hacer mil cosas, no funcionaba. No funciona. Porque tú no, ya ahí es otro estado, ya ahí es un reino que tú estás entrando. No es un engaño eso de que no es que es tu propia mente. No, no lo es. No es tu propia mente. Ok, otra cosa que también quería decir, quería contar también era las visualizaciones. Yo cuando visualizaba con algo, con mi salud, al principio las visualizaciones eran algo fantástico, maravilloso. Yo a veces quería estar visualizando todo el día porque era muy genial, pero después se tornaron en que cuando yo entraba a visualizar había una presencia maligna, que cuando yo intentaba, o sea, ya la imaginación ya no era mía, mi mente ya no era mía, o sea, ya cuando entraba a visualizar, las personas que estaban en mi visualización, yo no las podía manejar, yo no las podía crear, no sé si me explico. Tenía un aura mala, eran como seres malignos, y yo lo sentía y salía de esa visualización. Otra cosa es que yo nunca vi nada raro lúcida, o sea, consciente, no durmiendo. Yo nunca vi, escuché voces, nada de eso, nunca, nada de esas cosas. Pero los sueños lúcidos son extremadamente reales. Es un reino en donde, es un reino espiritual en donde es todo más real, incluso más que acá. Y en donde tú no deberías estar, ni intentar meterte allí. Un consejo. Luego, volviendo a cuando estaba ya viviendo con mi esposo, estábamos ya viviendo juntos y yo estaba en este hueco espiritual existencial muy, 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 muy mal. Horrible. Empiezo a ver canal de YouTube de una bruja, pero ella es una bruja filosófica. Entonces el término de bruja, porque eso es otra, yo no me metía en que si cristales, nada de eso, no, ni en Reiki ni nada de eso, lo mío era nada más que bioneuroemoción. Sí, y la astrología, que obvio, ¿cómo no? También el enneagrama, claro que sí, ¿no? Pero por lo menos en cosas así muy hippies como, claro, esto también es hippie, ¿no? Pero como los cristales, cargarlos con la luna y todas esas cosas, no, yo nunca los rocé. Pero ok, volviendo, nada, estaba yo en este hueco y este vacío espiritual en donde nada me servía. Y cuando yo empecé a ver este canal de esta youtuber,
me apareció un video en donde ella explica cómo el bajo astral hay seres que quieren como robarte la energía, hay seres malignos, y ella en su inocencia y en su ignorancia, ella cree que estos seres tú los puedes controlar de manera de que tú le puedes decir dos palabritas o sentirte de una manera y ellos van a ver cómo tú te sientes y se van a ir o whatever. No, that doesn't happen. Eso no pasa. Por alguna razón, cuando ella describió a estos seres, yo supe que ese enfermero en aquella camilla, en ese sueño lúcido que yo tuve, era un demonio. Ella nunca dijo, ella dijo la palabra demonio, sí la dijo. Ella dijo, son como pequeños demonios, pero no son demonios. Pero cuando dijo, son pequeños demonios, eso fue era un demonio. No tenía dudas, no tenía pruebas, pero era. Y de ahí en adelante todo cambió. Recuerdo empezar a tener esta sensación en donde yo estaba a punto de descubrir algo muy grande, en donde ese hombre en ese sueño lúcido, yo he tenido miles de sueños lúcidos, pero él se quitó la máscara, es un demonio. Y no me quitaba yo de la cabeza que era un demonio. Entonces empecé yo a pensar, si es un demonio, porque lo es, no tengo dudas, ¿no? Es el velo que el Señor te quita de los ojos. Yo dije, entonces el cristianismo no está tan mal. Semanas antes de que yo viera ese video, yo estaba tan desesperada, que le pedí a Dios, no al universo, no a las energías, no a mi yo superior, supremo, no, le pedí a Dios de manera inconsciente, al Dios cristiano. Yo no sabía que era el Dios cristiano, pero le estaba pidiendo, Dios, por favor, ayúdame, no aguanto más. Ese fue mi acto de fe. Es un acto de fe que tuve por la desesperación. Lo pedí 2 veces nada más. Me desplomé y le dije, ya no aguanto más. Este vacío es muy grande. Esta depresión es tremenda, no puedo más. Así que yo hice ese acto de fe en desesperación. Digo de nuevo, no le pedí al universo, no le pedí a mi yo superior, no le pedí a nada más, sino a Dios. Luego ¿qué pasa esto? Pasa lo que encontré a esta bruja hablando de esto, de este evento. Y ahí es donde yo ubico que ese era un demonio. Indescriptible, era un demonio. Y aunque yo sabía que era un demonio, yo seguía, sabía que era un demonio, pero no tenía la certeza. Era como que estaba en este limbo. Así que esta bruja, que ella cree que no es bruja, pero lo es, habló sobre los registros akáshicos. Así que yo dije, bueno, este es mi último intento, voy a por los registros akáshicos. Y ella explicó cómo se hacía. Así que yo seguí los pasitos y me fui a mis registros akáshicos. Y cuando yo subo en el sueño lúcido al cielo, en donde están estos registros akáshicos, ¿no? Porque están en un plano superior, me encuentro con un cielo, con las nubes y toda la cosa, con ángeles, y me encuentro como con un palacio gigante que yo dije, bueno, aquí es que están los registros akáshicos, porque ella lo describió así.
Y entro allí, obviamente todo esto yo lo podía controlar. Entro y busco los registros akáshicos, no encontré nada, pero hubo algo que llamó mucho la atención. Y era que yo estaba en este templo gigantesco buscando estos registros de mí, los registros akáshicos míos, para poder yo cambiar. Es que pienso y digo, qué burrada. Anyways, para yo cambiar mi vida, para yo poder tener más control sobre mi estado. Y miro hacia la izquierda y veo una pared que se entreabre, así como una puerta que se entrejunta, una pared alta y una luz blanca como la nieve. O sea, blanca, pero blanca, resplandeciente, que los ojos desaparecieron, las pupilas no existieron más. O sea, yo la vi y me quedé así, y eso fue lo que me dije, ok, me voy, porque se está poniendo rara la cosa, ¿no? Más de lo usual. Y me fui de allí. No sé por qué siento que esa luz significa algo. Y, anyways, también hice otro sueño lúcido, y estoy hablando de estos sueños porque para mí significan algo. Esa luz, yo siento que fue Dios que me vio desesperada, buscando en donde no se me había perdido nada. Y el otro fue este sueño lúcido para mí representa algo muy grande, porque representa como el reconocimiento de mi estado, ¿sí? Como que este era mi estado. Caigo yo en el sueño a este lugar en donde era un piso totalmente negro, todo era negro a mi alrededor, todo era negro. La negrura era lo que me rodeaba, pero arriba había como una luz blanca que era la que me iluminaba, y yo estaba desesperada. Y por primera vez, yo creo que el infierno es así. La soledad que sentía, o el vacío que sentía, el vacío con la soledad que sentía cuando estaba ya lo último, o sea, en ese momento que tuve el sueño, cuando estaba muy mal, muy grave, se intensificó por 1.000.000. Y me empecé a sentir tan hueca, tan vacía, tan llena de nada, nada. O sea, no lo puedo explicar, pero era un sentimiento de soledad absoluta. Nada me hacía compañía, ni mis pensamientos me hacían compañía, nada. Cuando yo estaba en este estado, mis pensamientos me hacían compañía, qué sé yo, o sea, sentía una soledad, sí, claro, un vacío, o por supuesto, pero nunca a este nivel. Y ahí fue como que me cayó el 20 de que estoy separada de Dios. Por eso siento todas estas cosas. Fue un momento de reflexión muy grande. Yo nunca había sentido una soledad tan profunda. Y el infierno es así. Porque en el infierno estás en el estado más lejano de nuestro Señor. Y esta sensación yo no se lo deseo ni al ser más malo del mundo. Es una sensación, bueno, al ser más malo del mundo, 3 puntos suspensivos. Quizá si no se arrepiente,
pero fue horrible, fue horrible. Tengo más sueños, pero que no da para eso. Pasó esto y sigo yo, aunque tengo estos sueños, aunque yo sigo buscando la nueva era, ya la nueva era yo la iba como dejando un poquito de lado y estaba viendo como que eran los demonios, qué creencia espiritual, qué religión creía en los demonios. Empecé con el cristianismo y no sé, era una fijación, necesitaba saber, o sea, la naturaleza de este ser, ¿no? De este ser demoníaco. Y allí entendí que sí era un demonio. El cristianismo me dio toda la información y sí lo era, más convencida que nunca, pero en ese momento empezó una guerra espiritual cabillísima, o sea, muy horrible todo, en donde si yo estaba triste, ahora estaba fulminada, si yo estaba vacía, bueno, no me sentía vacía, porque la ansiedad y la tristeza abarcó todo el vacío, entonces ya era una depresión muy cabilla que nunca había experimentado, y eso que yo experimentaba la depresión. La guerra espiritual, busca información sobre ella, es algo horrible. Tienes pensamientos muy chimbos, estás desesperada porque no quieres tenerlos, no quieres tener estos pensamientos, entonces te desesperas, no tienes nada en que agarrarte. Pero yo siempre he sido rebelde a lo que yo creo que, o sea, si por lo menos veo que algo está mal y algo está bien, yo voy a ser rebelde al mal, muy rebelde, me voy a poner, ¿sí? Me voy a poner 100%. Y hice eso. Entonces yo digo que si esto me está pasando porque estoy leyendo la Biblia o porque estoy buscando de que los demonios sí existen, y bueno, vamos a darle. Y seguí leyendo la Biblia. Y me puse más inquisitiva, me puse más a buscar más de Dios, el Dios cristiano. Y más y más. Y duré 3 meses con una guerra espiritual muy fuerte. Y yo misma me puse un deadline. Yo dije que si esto no para en tal fecha, voy al médico porque ya está cabilla, ya está fuerte. Pero seguí y para adelante. Trabajaba y no me dejaban en paz. Como digo, yo nunca vi ni oí nada, pero sentía. Y los pensamientos que tenía no eran míos. Esos pensamientos no eran míos, nunca han sido míos. Y ahora los tengo más claro que nunca. Tenía pensamientos que no eran de mi naturaleza, no eran míos. Hasta que recuerdo que lloré mucho, sufrí mucho, porque es una guerra espiritual. O sea, tú tienes que seguir batallando y a veces te cansas, ya no quieres seguir, pero tienes que seguir. Y recuerdo que en un momento empecé a sentir el Espíritu Santo, y cuando empecé a sentir el Espíritu Santo sentí más compañía, como más, ok, sabes, incentivo de continuar. Sentir el Espíritu Santo es esta sensación, la sensación más hermosa del mundo. Estos sentimientos que estaba experimentando en este periodo de tiempo eran nuevos para mí. Tanto este vacío absoluto que tuve en el sueño lúcido, como el Espíritu Santo. Es un amor que ni mis padres se quedaron cortitos. Es un amor tan grande, es una paz
tan grande. Entonces en mí estaba la guerra, estaba aquí los pensamientos compulsivos muy fuertes, y aquí adentro en mi pecho irradiaba ese amor, ese amor, ese amor. Y ellos estaban en esa guerra y yo en el medio, agarrándome de esto, de mi amor, de mi Dios. Me agarré con uñas, con dientes, me agarré a Él y me agarro a Él todos los días de mi vida. Es la sensación más bella que una persona experimenta en el mundo. Yo soy madre. Yo he experimentado muchas sensaciones bonitas de afecto hacia lo otro, pero esto es diferente. Esto es un éxtasis más una paz. Recuerdo que estaba haciendo mercado una vez con mi esposo y él me perdió el teléfono. Y él llega y se me acerca y yo le pregunté mi teléfono. Y él me quedó viendo como que, uy, lo perdí. Y salió corriendo a buscarlo. Yo no sentí ni la mínima molestia, yo no sentí nada, yo sentí paz y seguí haciendo mis compras. Claro, aquí arriba, pero aquí arriba y aquí en mi ser, en mi alma, y esto son dos cosas diferentes. Ya lo puedo ubicar. El espíritu es una cosa, la mente es otra. Sí están conectados con el alma y toda la cosa, pero a la vez están separados. Y así lo pude observar. Pasaron 3 meses de este infierno que no se lo deseo tampoco a nadie. Bueno, sí, si la persona no se arrepiente, sí. Y se fue el de aquí, ido. Ya no empecé de esos pensamientos que me causaban temor, ese miedo, ese ido. Se fue eso, se fue los pensamientos obsesivos. Se fueron los pensamientos obsesivos, se fueron esos pensamientos, no eran míos, no eran míos. En el momento en que tú rechazas a Dios, en el momento que tú usas otro ídolo, seas tú mismo, sea el drama, sea la nueva era, cualquiera. En ese momento en que tú entras a otros portales, en que tú vas al astral y haces todas estas estupideces, y perdóname que te lo diga, pero lo tengo que decir, tú te estás alejando de Dios. En el momento que tú sacas tu cartita para darle tu confianza a un pedazo de cartón que está siendo manipulado por entes que tú no comprendes, pero tú crees que comprendes porque ellos te están engañando, estás rechazando a Dios. En el momento en que tú sacas tu cartita natal para controlar tu presente, para sanar tus cosas, para que tu vida te vaya mejor, ¿verdad? Y empiezas a unir punticos, medir grados, a buscar ascendente, descendente, todas esas cosas. Sí, porque tú estás dándole el control de tu vida. Es decir, no de control de tu vida, tú le estás dando tu enfoque, tu pensamiento a algo que no es Dios. Estás rechazando a Dios. Y lo estás poniendo todo en con que tú lo puedes hacer. Y todos esos signos zodiacales con esas características, cada uno de ellos es un demonio, como el que vi en mi sueño lúcido. Y cada demonio ese, con más identificada te sientas con ese demonio, más ese demonio toma parte de ti. Y si tú eres Géminis y eres muy inteligente, porque te encanta leer, pues más libros vas a leer. Y más te vas a sentir geminiana. Y más todo va a estar conspirando para que se armen como tú viste en la cartita que se arma. Pero no es que estés conspirando, es que hay un séquito
de entes oscuros moviendo sus fichitas para engañarte. Y te están engañando. Te están engañando. En la Biblia hay un versículo que dice: prueba al espíritu. Uno tiene que probar los espíritus. Y lo loco es que cuando tú estás en la nueva era no los pruebas. Te los tragas y crees que son de verdad lo que tú quieres que sean. Prueba esos espíritus. Pruébalo. Cuando estos pensamientos obsesivos, esta tristeza, la depresión, la ansiedad, todo se va, y yo quedo con esto que me irradia. Yo no quería que se fuera, pero sí se tiene que ir. Se va, pero no, como dice nuestro Señor Jesucristo, no los voy a dejar huérfanos. Voy a mandarle el Espíritu Santo, y eso fue lo que Él hizo. No es que uno queda vacío de nuevo, no. Él te da, como dijo nuestro Señor Jesucristo, te da una paz, pero no como la da el mundo. Ahorita, en este momento que te estoy hablando, hay una paz en mí. Y no es una paz que yo no voy a sentir emoción. No es una paz en donde yo tengo que estar controlándome, no. Es un estado de llenura, de tranquilidad, de sosiego, que ya Él lo da. Yo no lo busco, yo no estoy tras de Él, no estoy metiéndome a ver para controlar nada, porque ya es algo que Él me dio. Es una paz que traspasa todo entendimiento. Y esta paz está frente a ti. Esa paz está en Jesús. Y es tan fácil como pedírselo, como entregarle tu corazón con fe desesperada, con el orgullo en el piso, de entender de que tú no puedes, de que es mentira. Porque lo que nos hace seguir en la nueva era, yo he visto esto cientos de millones de veces, tanto en mí como en muchas de mis amigas y muchas personas que conozco que están allí todavía, es que hay un orgullo, porque en la nueva era te hace crear un orgullo. Como todo depende de ti, como tú lo manejes, hay un orgullo. Que si ya no depende de mí, es que fracasé. Yo no pienso fracasar. Pero es que va más allá de eso y de tu orgullo. Es desarmarte y entender que tú nunca pudiste, no puedes ni podrás sola. De que controlar todo te va a matar, te va a maltratar psicológicamente. De que así como tú ves todo este mundo que tuvo una creación en algún punto, tú tuviste un creador. Y de que Él te hizo para Él. Y yo sé que esto asusta, porque ya no puedes controlar. Y ya te tendrías que salir de ese juego del control. Pero es el choque directo con la realidad. No puedes controlar nada. Nunca pudiste. Si tú estás manifestando un trabajo, yo lo hice 1000 veces, yo manifesté trabajo, dinero, marido, de lo que tú quieras, y tú lo obtienes, no te alegres. Eso no es de alegrarse, porque tú no estás manifestando, tú estás pactando. Tú estás pactando. La mujer, nosotras, somos muy fáciles de manipular. Como dije anteriormente, la nueva era es como un novio psicópata. La psicopatía y la nueva era tienen el mismo padre, el padre de la mentira, que es el diablo. Entonces, ahí vas a experimentar gaslighting,
Vas a experimentar el hecho de que si pasa o no pasa algo es por tu culpa, como el psicópata cuando te lo recalca todo el tiempo. Vas a experimentar de que estás sola y de que tú tienes que controlar todo y buscar la manera de resolver todo. Pero tú no estás sola. Tú puedes buscar a Dios. Él está allí. Puedes buscar a Jesús. Tú puedes llegar a Dios a través de su Hijo Santo. Entonces, es cuestión de que tú testes a los espíritus. Cuando manifiestas algo y lo obtienes, te van a cobrar. No es de alegrarse. Te van a cobrar y con creces. Y te van a cobrar y el pago es tu alma. Cuando tú pides porque quieres que un hombre guste de ti, fíjate que es una cosa muy horrible todo. Cuando pides trabajo, te lo dan. Estos demonios te lo dan, que necesita que tú creas. Entonces te dan el trabajo, mueven sus hilitos y tú tienes el trabajo. Pero después en el trabajo ves que eso es horrible por dentro. Que hay una mala organización, que hay compañeros de trabajo demasiado malos, whatever. Cuando tú pides una pareja, te la da. Tal cual como la pediste, como la visualizaste, ¿cierto? Pero luego descubre que es un psicópata. Todo lo que tú pidas te lo va a dar, pero luego te lo cobrará. Quizás no hoy, quizás no mañana, pero eventualmente. Porque ellos, esos gentes son de cambio, son de trueque. Tú me das, yo te doy. Ellos nunca se van a quedar perdiendo. Por eso es que existe la guerra espiritual. Por eso es que cuando tú te das cuenta, ellos se vuelven locos y tratan de desvivirte. Porque no quieren perder. Son seres que están dominados por el ego, por la maldad, por el odio que le tienen a Dios y que lo reflejan en nosotros. Cuando pactamos con ellos, cuando hacemos y entramos en este mundo de la nueva era y hacemos todo entramos en todas estas escuelas y negamos al Señor, nos alejamos de Él, le damos la espalda al Señor. Sí, le damos la espalda a Dios. Y allí estamos rompiendo el primer mandamiento. Ya ahí por ahí estamos mal. Estamos rompiendo relación con Dios ya. Por ahí ya todo mal. De ahí en adelante, de ahí, en ese momento en que ya tienes otro ídolo, ya abriste la puerta de tu espíritu y entró toda clase de porquería. Por eso es que empezaste la nueva era en el año 2015 y esta es la fecha donde todavía sientes una ansiedad que te está aniquilando, pero tu orgullo es más grande. O pretender que todo está bien, cuando tú sabes muy bien que no está bien. Entonces, por favor, yo voy a orar para que todos los que vean este video encuentren la gracia de la humildad. Porque esta gracia que el Señor nos las puede dar es necesaria. Sé humilde y honesto contigo mismo, contigo misma. No está funcionando y lo sabes bien. Estás mal, lo sabes bien. ¿Por qué sigues allí? Si bien el diablo es de trueques,
Dame y yo te doy. Dios no es de troques. Dios es toma y en abundancia. Y en abundancia, sin medirse ni un poquito. El momento en que yo lo conocí, el momento que Él me sacó de allí, por primera vez en toda mi vida, en todos mis 35 años que tenía ese entonces, primera vez me sentí en casa. Desde niña, buscando algo. Y todos nacemos con esa sed. Todos. Primera vez que ya no tengo ansiedad. Obviamente siento ansiedad como todo ser humano. La ansiedad es parte del proceso de nuestra preservación, pero no en los niveles, nunca, en los niveles que yo manejaba. Por primera vez en toda mi vida, ya no me siento sola. Y a mí nadie, nunca, 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 nunca me ha dado ni me va a dar un regalo más grande que ese. Y yo me muero. Yo lo que necesito y lo que anhela todo mi cuerpo, mi mente, mi alma es estar con Él. Yo no quiero nada de este mundo, no me importa. Yo solo quiero estar con Él, yo quiero estar allí a sus pies con Él. Yo no quiero nada más, no me interesa. No me interesa el mundo. Yo lo único que pido es Él. Y esa necesidad de estar con Él y estar arrodillada ante Él y sentir que hay algo más grande que yo. Y ese descanso de que yo no tengo el control. Ese sosiego, esta llenura de cada espacio de mi ser. Es imposible que viniera del lugar desde donde yo lo necesitaba, es decir, de mí misma. No, yo no hice nada para esto. Lo único que yo hice fue pedirle, y eso no es un mérito. Yo le pedí porque estaba desesperada. Le pedí con una fe desesperada, una fe sedienta. Lo único que hice fue eso. La felicidad que yo siento ahora, a través de los baches, de las enfermedades, de las cosas de la vida, los desaciertos, ¿no? La felicidad, la paz. Que yo hablo de esto y la gente no lo entiende porque no lo he experimentado y me da un dolor. Porque yo quiero que todos lo experimenten. Todos esos niños, esas niñas que se sienten dejados de lado. Todas esas personas que se sienten vulnerables. Que no tienen dónde ir, que están enfermas. Él, siempre ha sido Él, siempre será Él. Es Él, la respuesta a todo.
es Él. El único camino es Él. Nadie más, nada más. Ningún ídolo que tú agarres, ni tu marido, ni tú misma, ni el amor propio, ni esas sandeces, nada. Él pone todo en orden. No es porque Él deja libre albedrío, eso existe y es muy real. Tú no vas a ser esclava, tú vas a tener tus carencias, o tú vas a tener obvio eres un ser psicológico, tú no vas a alcanzar el nirvana ni esas estupideces que te promete la nueva era. Pero en tus desaciertos, en tus tristezas, ya no estás vacía, está Él. Y todo se acomoda. Por eso el día de hoy, si estás triste, si tu corazón está roto, si hay una situación que te sobrepasa, entrégasela a Él, entrégate a Él, arrodíllate, búscalo a Él. A veces empezamos a pensar, pero ¿por qué? ¿Por qué hay que arrodillarse? ¿Por qué hay que alabarlo? ¿Por qué hay que...? Las alabanzas a mí me nacen natural. O sea, como un padre, es un padre, no es como un padre, es un padre. Yo lo alabo. O sea, lo que ha hecho por mí es maravilloso. Pero ¿por qué hay que arrodillarse? Porque ese ego hay que romperlo. El diablo está hecho todo de eso, de orgullo. Y prueba para ti, porque Dios ya lo sabe todo, pero una prueba para ti misma o ti mismo de que tu ego ya no te está gobernando, es que tú te puedas arrodillar y puedas alabar a otro, y a otro más grande, que consideres más grande que tú. Es por eso. Jesús es el camino a la verdad. Nadie va al Padre sino a través de Él. Nadie va a Jesús sino a través del Padre. Yo creo en el Dios Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que es un único Dios. Él es el que te va a guiar. Déjaselo todo al Señor. Él va a enderezar tus caminos. Él te va a guiar a senderos correctos y también te va a guiar a pastos verdes, ríos tranquilos. Ninguna meditación que hayas hecho en tu vida se compara a esto. Ningún ayahuasca, lo que tú hayas hecho de forma sensible para, no sé, estimular el cuerpo, se compara con estar con Jesús. Ninguno. Cuando digo ninguno, lo digo con propiedad. Ninguno. Porque yo lo experimenté, estuve 11 años metida allí, ni al dedo meñique le llega. Y bueno, se me hizo un poquito largo, yo lo iba a hacer corto y me faltaron muchas otras cosas, pero espero que esto te haya ayudado. Espero que de verdad la gracia, la humildad toque tu corazón. Y esa fe sedienta y desesperada al Señor te reviva. Y esos pensamientos obsesivos, esa ansiedad, esa depresión, ¿se va así? ¿Por arte de magia? No, por arte del Señor. Ninguna persona ha podido curar ella sola su ansiedad y su depresión. Ninguna.
porque esto es un milagro y obra del único, de tu Padre. Con fe, entregándote a Él con fe. Y si esto no hizo nada en tu cabeza, sigues pendiente de irte a cargar tu cristal con la luna llena, ¿no? Si esto no te importó, solamente te voy a pedir una sola cosa. Testea los espíritus antes de creerle. Y en cada escuela de la nueva era hay un espíritu, o varios, una legión. Testéalos. Míralo. Discierne. Y busca a Dios. Chao, que Dios te bendiga.